Bueno, vamos a comenzar este seminario. Mi nombre es Carlos Chávez, soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital Rebagliati y vamos a desarrollar este tema, que es un tema bastante amplio, de hecho, pero que vamos a tratar de ver algunos puntos importantes que les sirvan de partida, digamos, de punto de partida para que ustedes continúen el desarrollo de este tema que es tan importante, créanme que es muy importante en la práctica clínica habitual, ¿correcto? Eh, por favor, en el chat me hacen llegar alguna duda, alguna pregunta que tengan, o si por favor, por alguna razón, el internet a veces nos falla, me hacen saber, por favor, si es que hubiera algún inconveniente. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se ve, doctor. Listo, excelente. Bien, vamos a ver entonces el tema sobre infecciones intrahospitalarias, es el tema, es digamos el nombre más común, aunque el término que se ha acuñado en los últimos años ha sido de infecciones asociadas a cuidados de la salud, ¿no? Un tema mucho más amplio, créanme, eh, pero que creo que es el término correcto que debería aplicarse debido a que ya no se da solo en un contexto hospitalario clásico, sino también en un entorno hospitalario que, como vamos a ver, ha ido cambiando también en el tiempo, ¿no? Entonces, clásicamente ese término de infecciones intrahospitalarias incluía aquellas infecciones, ¿no?, que aparecían 48 horas después de que un paciente había sido ingresado a un hospital, ¿no?, y hasta incluso 72 horas después del alta, cuya fuente se atribuye al hospital. Digamos, esa era la definición clásica de lo que era una infección intrahospitalaria. Y eso era aplicable, digamos, hasta hace unos 40 años bastante bien, ¿no? Eh, ahora, las definiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. El CDC también dio una definición de estas, ¿no?, donde decía que toda infección que no esté presente o incubándose en el momento de ingreso al hospital, que eso también era importante, ¿no?, se manifieste clínicamente o sea descubierta por la observación directa durante cirugía, endoscopía, otros procedimientos o pruebas diagnósticas, o que sea basada en criterio clínico. Y se incluyen aquellas que por su periodo de incubación se manifiestan posteriormente al alta del paciente y se relacionan con procedimientos de actividad hospitalaria relacionadas con servicios ambulatorios incluso. Entonces ahí ya nos daban una ampliación de esto, ¿no? Entonces podría ser que también se dé en contexto ambulatorio, a pesar de que no sea necesariamente un proceso dentro de un hospital, ¿no? Entonces, ya cuando sí se da este tipo de definiciones mucho más amplia, tomando el tiempo de incubación, entonces ya no había un tiempo estándar después de que salga el paciente, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo después de eso deberíamos considerar todavía una infección intrahospitalaria, ¿no?, a un paciente? Entonces digamos, ese límite ya se hacía mucho más vago, más difícil de definir, ¿no? Porque dependía de muchas variables, entonces eso ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? Para la OMS, también, que intentó definir esto, decía que era una infección contraída en el hospital por un paciente internado con una razón distinta a esa infección, eh, ¿no?, que esa se presenta en el paciente que recibe atención hospitalaria, que no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del internamiento. Y vean ustedes que la OMS amplía más y dice que también deberían incluirse como tales las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. Vean que de lo simple que era simplemente un paciente que entraba 48 horas y salía después de 72 horas y tenía una infección, pasamos a que eso podría ser variable, podría ser incluso en servicios ambulatorios, y el de la OMS incluyó también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. Entonces, con lo cual el tema se hace mucho más amplio y más complejo. Ahora,
¿Qué es lo que, digamos, tiene de particular las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Porque los mecanismos fisiopatológicos van a ser muy similares, ¿no? Pero hay ciertas particularidades que hacen, digamos, que cobra relevancia este tipo de infecciones. Uno es la reducción de la inmunidad de los pacientes. Sabemos que en hospitalizados tenemos pacientes con HIV, pacientes trasplantados de médula, trasplantados de órganos sólidos, que reciben quimioterapia o que están críticamente enfermos, ¿no? Todos ellos tienen cierto compromiso de su inmunidad, por lo tanto, las infecciones en ellos suelen ser más severas, más graves, ¿no? Luego, la mayor variedad de procedimientos médicos y técnicas invasivas, ¿no? Que van a ser también, o crean posibles vías de infección. A los pacientes los sometimos a colonoscopías, endoscopías, cateterismos, ¿no? Les colocamos sonda vesical, sonda nasogástrica, catéter venoso central, línea arterial, etcétera. Todos esos procedimientos también hacen que esto pueda ser mucho más grave. Son puertas de entrada para infecciones y hace que también estas sean mucho más complicadas. Y finalmente, y creo que es lo más relevante, es la transmisión de bacterias resistentes, ¿no? La mayoría de las infecciones en este contexto suelen ser bacterias multiresistentes, ¿no? Y eso definitivamente marca la pauta porque, de hecho, que cuando hacemos el enfoque terapéutico estamos pensando en que los microorganismos que pueda estar conteniendo esta persona y que está subiendo la infección puede ser por bacterias multiresistentes. Entonces, eso es lo que tomamos en cuenta cuando tomamos un paciente con infecciones intrahospitalarias. ¿Correcto? Esos son, digamos, los puntos más importantes para digamos, su caracterización y tomar en cuenta, ¿no? Entonces, según reportes de la OMS, se toma como promedio más o menos 8.7% de pacientes hospitalizados presentan infecciones nosocomiales. Digamos, esto es incluso en los mejores estándares de salud, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que se trabaje mucho sobre prevención de infecciones intrahospitalarias, parece casi inevitable en algunos casos, ¿no? Se prevé que 1.4 millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones contraídas en un hospital. Y de hecho eso está creciendo también, ¿no? La última estadística que nos da la OMS para el 2018 era de que la prevalencia de infecciones intrahospitalarias y de gérmenes multiresistentes para la proyección para el 2050 iban a representar mayor mortalidad que la diabetes, la hipertensión o el cáncer, ¿no? Es decir, digamos, la resistencia antimicrobiana que va de la mano con este tipo de infecciones intrahospitalarias va a ser un problema muy álgido a futuro y uno de los mayores desencadenantes, como vamos a ver posteriormente y seguramente lo vamos a ir relacionando, ha sido la pandemia. La pandemia ha acelerado de manera exponencial este proceso, como vamos a ver, ¿no? Este es simplemente una aproximación también de la frecuencia de infecciones. De hecho, las infecciones intraperitoneales son las más frecuentes porque están asociadas a sonda Foley, las heridas quirúrgicas, le siguen luego el tracto respiratorio, sobre todo cuando tienen tubo orotraqueal, por ejemplo, los pacientes, y luego la infección relacionada a catéter, ¿no? Asociada a los catéteres venosos centrales. Este es algo solamente sobre la epidemiología. En el 2013 en el hospital realizamos un pequeño estudio, un estudio transversal de prevalencia puntual de infecciones asociadas a servicios de salud en la emergencia del hospital, ¿no? Se estudiaron 189 pacientes, 89 tenían infección al momento de la toma de datos y total de infecciones al momento de la toma de datos 98, ¿no? De las cuales 74 eran comunitarias y 9 cumplían criterios de infecciones asociadas a servicios de salud y de las cuales, vean ustedes, la más importante eran neumonías y luego seguía la infección urinaria, ¿no? Entonces esto, vamos a ser un poco más raro que lo que nos reportaba la literatura internacional, donde ITU siempre son los más frecuentes. Aquí teníamos neumonías como las más frecuentes y luego ya en menor medida el resto, ¿no? Que también pudimos encontrar, ¿no?
de los pacientes que estaban en emergencia, vean que el 51, o perdón, el 26% recibían ceftriaxona, era el antibiótico más recetado y digamos, en comparación con el resto, era el más utilizado, ¿no? Ceftriaxona, lamentablemente, es un antibiótico bastante bueno, yo diría, para algunas cosas, pero tiene un efecto colateral muy importante, que es el seleccionar cepas resistentes, sobre todo las beta-lactamasas, y ese es un grave problema, ¿no? Y luego ya en menor frecuencia verán ceftazidima, ciprofloxacin, y pipetazo, ¿no? Esta fue la data que pudimos recolectar para ese tiempo. Posteriormente, ya para el 2019-20, estamos trabajando, de hecho, todavía esto, pero ya tenemos algunos datos. Y este es, por ejemplo, el mapa microbiológico que trabajamos para el año pasado, en la cual veíamos la sensibilidad de muestras respiratorias, ¿no? En el departamento de emergencia, donde vean que, por ejemplo, E. coli sensible a cefotaxima solo el 17%, ¿no? Ameropenem todavía tienen buena sensibilidad. Amicacina todavía tiene más o menos buena sensibilidad digamos, en el 2019, pero vean cómo cae al 76% ya en el 2020, ¿no? En el caso de ceftazidima se da un efecto inverso, vean, 39% de sensibilidad en 2019, 58% en el 2020, se recuperó algo de sensibilidad por ahí. Igual para pseudomonas en el caso de amicacina. Y en el caso de trimmetoprim bajó un poco, pero no mucho, ¿no? Lo mismo ocurre para los urocultivos, ¿no? Los urocultivos también, la resistencia ha ido, digamos, de la mano con la prevalencia de infecciones. Lo mismo para hemocultivos, ¿no? Hemocultivos donde vemos que, por ejemplo, cabe destacar esto, ¿no? Estafilococo aureus sensible, oxacilina, de un 72% que teníamos en 2019 a solo un 51%. Es decir, la mitad de las cepas probablemente sean marsas, o sea, estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Y vean esto también, enterococo faecium, sensible a vancomicina, solo un 40%. De manera que hay casi un 40, un 60% que puede ser resistente a vancomicina, y eso es un problema importante, ¿no? Ese también es un estudio que estábamos trabajando con un grupo de inteligencia sanitaria, donde se trataron de ver las infecciones asociadas a servicios de salud también en emergencia, ¿no? De enero a febrero del 2002, donde nuevamente neumonía parece ser lo más importante, vean, 59%, luego está ITU 33%, infección de torrente sanguíneo 31%, sitio quirúrgico 14%, ¿no? Entonces sigue siendo neumonía uno de los problemas más importantes para nosotros, y vamos a ver también por qué más adelante, ¿no? Una posible explicación a por qué hay tanta prevalencia, ¿no? En comparación con el resto. Aquí igual la densidad de incidencia, vean que ha habido picos en julio y agosto y disminuyendo un poco diciembre. Y esto hay que también contextualizarlo. Obviamente aquí todavía estábamos en un pico de la pandemia, así que eso también obviamente infla un poco los datos ahí, ¿no? Igual en la neumonía asociada a ventilador podemos ver más o menos ese mismo efecto, ¿no? Estos picos corresponden a la pandemia, pero vean que la media está bastante más alta, ¿no? De hecho, la tasa de 40 eventos por 1000 días es superior al mes de enero, o sea, han ido incrementándose, digamos, algunas tasas de infecciones intrahospitalarias luego de la pandemia incluso, ¿no? O sea, han seguido incrementando. Muy bien, entonces entendemos que este problema es un problema real, es solamente una muestra del hospital donde laboro, pero de hecho es un problema en todos los sitios donde se ve, ¿no? Entonces, estas son estimaciones nada más. En el Perú se estima que se producen 50.000 infecciones intrahospitalarias aproximadamente al año, ¿no? 350.000 días en cama aproximadamente, días cama se deben infecciones intrahospitalarias, y el costo superaría los 18.000 millones de dólares para el país, ¿no? Entonces, es un problema relevante si lo vemos así en macro y entendemos el impacto que pueda tener.
Entonces, ¿por qué es importante? Ya dijimos que afecta la calidad de atención, aumenta la morbilidad, mortalidad, incrementa los costos, prolonga la estancia hospitalaria. Cada día de cama utilizado es definitivamente un problema, es un costo para la institución y mayor riesgo de infección, mayor riesgo de colonización de estos pacientes y que se conviertan también en fuente de infección para otros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en la manifestación de estas infecciones intrahospitalarias? Siempre tenemos en cuenta también el triángulo que todos conocemos, donde tenemos factores del huésped, ya dijimos, la mayoría de pacientes podrían ser inmunocomprometidos, por ejemplo, y eso es un problema. En el ambiente, obviamente, en UCI, por ejemplo, donde el paciente está complejizado, es decir, tiene catéteres por todo sitio y aparte es un ambiente de una alta presión selectiva, estamos, digamos, en una tormenta perfecta para gérmenes multiresistentes e infecciones intrahospitalarias. Y luego la gente, ¿no? Cada vez aparecen gérmenes mucho más resistentes, hay gérmenes emergentes, como por ejemplo la Candida auris, es una cándida que era digamos, un patela microbiota usualmente, pero en estos últimos años se ha seguido como un patógeno emergente con alta tasa de resistencia y que es resistente a casi todos los antifúngicos, por ejemplo. Tenemos a las pseudomonas, a la cinetobacter, que son un grave problema tratar definitivamente, ¿no? Esos pacientes son complejos de tratar en ese contexto, ¿no? Porque son bacterias que son resistentes a casi todos los antibióticos. Literalmente la Cinetobacter, por ejemplo, que tenemos aquí, no tiene sensibilidad a prácticamente ningún antimicrobiano, ¿no? O una buena sensibilidad, nos queda solamente combinar algunos, etc. Entonces, es un problema del día a día. Entonces, algo más sobre el agente antimicrobiano que está implicado en esto, ¿no? Ya dijimos que hay bacterias que son resistentes por naturaleza, como es el caso de la Pseudomonas acinetobacter, o sea, naturalmente se tienen mecanismos de resistencia y aparte adquieren otros, ¿no? Adquieren otros mecanismos más y se empieza a incrementar, ¿no? Otros son virulentos intrínsecamente, como es el caso del Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus tiene múltiples mecanismos de, de virulencia, ¿no? Tiene sus toxinas, puede eludir también gracias a parte de sus enzimas, a la fagocitosis, etcétera. Entonces, ese es otro bicho que es prevalente, ¿no? Y el otro que decía, como las cándidas, ¿no? Que forman parte de la microbiota, pero en determinadas condiciones pueden ingresar al cuerpo y generar problemas importantes. Otra es la cantidad de material infeccioso inocuo, es decir, la cantidad de microorganismos que puedan estar ingresando, ¿no? Será diferente que, por ejemplo, la fuente de candidemia sea la piel, donde obviamente puede haber cándida, pero no tanto, a diferencia de si la fuente es el intestino. En el intestino hay una cantidad enorme de ese tipo de hongos, así que cuando estos pasan masivamente, translocan, y eso ocurre, por ejemplo, en el trasplantado, el problema va a ser mayor, ¿no? A diferencia que sea, digamos, ingrese por piel, a través de un catéter de repente, el problema pues un tanto menor. Sigue teniendo relevancia, pero va a ser un tanto menor el inóculo a que sea una translocación desde el intestino, por ejemplo. Entonces es importante entender eso, la cadena epidemiológica, ¿no? Entender que tenemos una microbiota muy florida, digamos, ese término de microbiota seguramente lo van a llevar en algún momento en el desarrollo de sus clases, pero la microbiota está tomando un auge muy importante en el último tiempo, nos está ayudando a entender un poco cómo es la interacción microorganismo en respuesta inflamatoria, en el, digamos, en los procesos infecciosos. Entonces, muchos de estos microorganismos que son parte de esta microbiota endógena pueden constituirse como patógenos eventualmente. Es el caso de cándidas, por ejemplo, que habíamos comentado, muchas enterobacterias intestinales que también pueden ser patógenas, etcétera. Y el otro es el portar
flora exógena o transitoria, como es el caso de los estafilococos, Pseudomonas o Cinetobacter en las manos del personal de salud, que es aparentemente el factor común para este tipo de infecciones intrahospitalarias que permiten estos reingresos, retransferencias, ¿no? La contaminación de los ambientes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la relevancia que tiene la contaminación cruzada a través de las manos del personal de salud es de repente el elemento más importante en la cadena epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Porque con esa propia mano hacen cirugías, ponen líneas vasculares, colocan tubos orotraqueales, colocan catéteres vesicales. Entonces, como vamos a ver posteriormente, el lavado de manos siempre va a ser importante. Y es una medida tan simple y sencilla que la conocemos hace muchísimo tiempo, pero la pregunta no es cómo, digamos, la pregunta para prevenir las infecciones intrahospitalarias no es qué hacer. Todos sabemos que el lavado de manos es lo más importante. La pregunta es cómo cambiamos aquello que parece culturalmente instaurado en nuestro chip cerebral. No nos lavamos la mano. Es difícil que se puedan hacer en los 5 momentos que se requieren, ¿no? Después del contacto con el paciente, después del entorno con el paciente, después de haber hecho un procedimiento séptico, antes de hacer un procedimiento séptico, después de salir del entorno del paciente. Entonces es complicado. La pregunta es cómo cambiamos eso, ¿no? Y ahí es mucho más complejo, ya entran cuestiones culturales, como les decía, para cambiar esa conducta. Eso es, créanme, es lo más complicado de hacer. Entonces, dentro de la microbiología de estos organismos que pueden estar implicados en ese tipo de infecciones, obviamente las bacterias son las más importantes, ¿no? Los hongos se erigen como muy emergentes últimamente y eventualmente los virus, sobre todo en contexto pediátrico, ¿no? Entonces, ya dijimos que las bacterias en contexto de infecciones intrahospitalarias normalmente son resistentes porque están sometidos a una alta presión selectiva, ¿no? El uso generalizado de antimicrobianos, que suele ser de amplio espectro, incluso el de profilaxis, ¿no? Incluso el de aplicación tópica, como por ejemplo las mupirocinas, que se utilizan a veces en dermatología, también digamos, impactan en el hecho de que estos gérmenes pueden ser multiresistentes, ¿no? Hay que entender que la resistencia es un proceso natural, siempre se va a dar, pero cuando uno hace un uso de antimicrobianos va a acelerar ese proceso, ¿no? Entonces por eso la responsabilidad de tratar de usarlos de la mejor manera, ¿no? Porque debemos tratar de conservar esta tecnología que todavía tenemos, ¿no? Y que a futuro podríamos perder. O sea, podríamos llegar a un momento en que ya no sirvan los antimicrobianos. Ya dijimos que Klebsiella y las pseudomonas son multiresistentes o fácilmente resistentes, ¿no? Digamos, tienen una importante captación de genes de resistencia que hace que sea un paradigma de la resistencia, ¿no? O sea, digamos que son muy promiscuos, ¿no? Recuerden que hay una transferencia de plásmidos muy fácil entre muchas bacterias e incluso interespecies. Entonces, ¿qué es lo que hace un plásmido, no? Material genético, por ejemplo, que tiene cierta bacteria y que porta un gen de resistencia. Cuando esta bacteria es destruida o puede liberar este material genético a través de estos pilis, lo puede inocular hacia otra bacteria, una transmisión horizontal, y entonces le inserta este gen que lo hace resistente. Eso hace que los saltos de resistencia sean tan relevantes en ese tipo de bacterias, ¿no? Y entonces está de más repetir eso de que lamentablemente el grueso de pacientes que tienen infecciones intrahospitalarias o asociados a servicios de la salud son por gérmenes multiresistentes. Sobre el huésped ya dijimos, la mayoría de los pacientes suelen ser añosos. Sabemos que los pacientes adultos mayores tienen una condición que se conoce actualmente como inmunosenescencia, es decir,
los pacientes. Entonces, como les decía, la inmunosenescencia es una condición que ahora ya conocemos, es decir, los mecanismos inmunológicos en los pacientes adultos mayores pueden estar disminuidos y eso los predispone a ciertas infecciones. Ya dijimos que hay otras condiciones propias, ¿no? Como los cánceres, el VIH, los transplantados que merman su inmunidad de manera directa. Otras enfermedades subyacentes, como el cáncer directamente que consume al paciente, la desnutrición que conlleva, ¿no? Va a favorecer también ese tipo de infecciones. Y luego dijimos las intervenciones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Las colocaciones de catéteres, los sondajes, las biopsias que se toman pueden también predisponer a infecciones intrahospitalarias. Factores ambientales, básicamente, desde siempre se han tornado en, digamos, los hospitales, ¿no? En un entorno donde se congregan personas infectadas y las expuestas con mayor riesgo de infección. O sea, ¿tenemos la tormenta perfecta? Sí, ¿no? Porque tenemos pacientes con tuberculosis y cerca tenemos pacientes HIV que de repente todavía no tienen tuberculosis, tenemos pacientes a los cuales trasplantamos y cerca, o bueno, digamos, en el mismo hospital tenemos pacientes que tienen cándidas resistentes a todo, ¿no? O pseudomonas resistentes a todo, o semitodas, ¿no? Entonces, existe esa condición, ese ambiente de alto riesgo, sí. Y eso es una condición también que hay que saber explicar a los pacientes, ¿no? Muchos pacientes, o el paciente cuando ya ha salido de una etapa aguda, ya está en convalecencia y está todavía en recuperación, está completamente, digamos, recuperado, pero ya está en convalecencia, muchas veces nosotros le planteamos el alta, ¿no? Para que pueda ir, porque sabemos de esto, es decir, el paciente, mientras esté en el hospital, tiene mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias. Y la mayoría de familiares o algunos pacientes no quieren, porque quieren que se recupere completamente, ¿no? Entonces ahí es un poco conversar con las personas, hacerles entender que existe este riesgo, ¿no? Existe este riesgo y hay que trabajar para que se puede evitar este tipo de infecciones sacando a las personas, porque esas personas cuando salen en un entorno de menor presión selectiva como es su casa, ¿no? Eh, los gérmenes multiresistentes van a ir desapareciendo. Eso de manera natural, ¿no? Me olvidé de comentarles, ¿no? Cuando una persona, ¿por qué se ponía esto de 48 horas de infecciones? Porque se supone que la microbiota va cambiando conforme está en un ambiente de alta presión selectiva como es el hospital. Entonces, en teoría, después de las 48 horas, esa microbiota ya cambia. Entonces, al haber cambiado esa microbiota y el paciente o hace translocación, le pone un catéter, etcétera, ya tiene más chance de tener alguno de estos gérmenes multiresistentes, ¿no? Entonces, más o menos por eso se decía esas 48 horas, aunque, como lo vimos anteriormente, no es absoluto eso, ¿no? Los hacinamientos, eso se ve en COVID, ¿no? Se ha visto eso, lamentablemente. En los brotes de dengue, por ejemplo, en Iquitos hay un montón de eso y en muchos hospitales, en emergencias, sobre todo los hospitales, es bastante álgido eso, ¿no? La movilización de pacientes, claro que sí, a veces se piden tomografías, otros exámenes y el paciente es trasladado y se convierte en una fuente de infección. Y bueno, la concentración de pacientes inmunocomprometidos, claro que sí, ¿no? Muchas veces hay brotes de determinado patógeno en grupos, digamos, de, de, de neonatos, por ejemplo, ¿no? De neonatos, trasplantados, etcétera. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien rompe el protocolo y de repente estuvo en contacto con uno de estos pacientes con multiresistentes y se convirtió en fuente para los demás, ¿no? Hemos tenido casos de sincitial respiratorio, por ejemplo, en pacientes que entraron, pacientes que, por ejemplo, entran a la espera de trasplante, están completamente asintomáticos y cuando están esperando, alguno de ellos empieza a hacer algo de tos con expectoración, ¿no? Síntomas respiratorios, le hacen una prueba y es positivo para sincitial respiratorio. Todos los pacientes que estaban en espera de trasplante
se van a su casa a ver si es que desarrollan síntomas, ¿no? O pasa el periodo probable de incubación para no ser internados, ¿no? Entonces eso también se dice. Por lo tanto hay que entender que el entorno hospitalario ofrece o digamos configura todas esas condiciones. Eso simplemente es un resumen, digamos, de qué otros vehículos podrían tener estos microorganismos a través del aire, el agua, los equipos, ¿no? Las superficies, que pueden ser fuente de contaminación, ¿no? Importante, sobre todo las superficies para algunos bacterias como los enterococos, ¿no? Los equipos, los corrugados, los tubos, sobre todo para pseudomonas y acinetobacter, ¿no? Siempre que hay una infección de ese tipo, ¿no? Si hay un plástico pegado al paciente, hay que sacar ese plástico porque si no la infección va a persistir, no va a poder ser eliminada completamente, ¿no? Y ya sabemos que las aerosoles para el Mycobacterium tuberculosis es de mucha relevancia, junto con otros tipos de virus también. Y esto es lo que les decía, ¿no? Puede haber reservorios inanimados, sobre todo se ven en algunas lavados, zonas húmedas, ¿no? Hay una persona que se va a convertir en un reservorio animado, que es normalmente el personal de salud que hace uso de esas instalaciones y que luego entra en contacto con el paciente, ¿no? Entonces lo podría hacer a través de aerosoles si adquiriera una infección de este tipo viral, por ejemplo, o por contacto directamente, ¿no? Toca una de estas superficies y luego para el paciente ya lo colonizó, ¿no? Y la colonización es un paso previo a una infección, aunque obviamente no necesariamente, ¿no? Es decir, toda infección necesita una colonización por eso, pero no toda colonización desencadena una infección necesariamente, ¿no? Porque habrá otros factores también en el paciente, por ejemplo. Y esta es la clasificación según su frecuencia de estas infecciones, ¿no? Y que vamos a proceder a desarrollar las más importantes, ¿no? Podemos también clasificarlas como endémicas, como digamos las más habituales que ocurren en un contexto o que ocurren digamos, de manera más o menos habitual, y las epidémicas que son los brotes, ¿no? De pronto en un sitio donde no había empieza a aparecer un inusitado casos, el número de casos, eso es un brote. Y también podríamos clasificarlo según su fuente, ¿no? Cuando hay infección cruzada, cuando es una infección endógena, sobre todo pacientes que reciben, por ejemplo, quimioterapia, o una infección ambiental cuando lo toman directamente de un objeto inanimado, ¿no? Vamos a las definiciones operativas, ¿no? Entonces, estos criterios ya son válidos, el CDC los ha validado. Y vean ustedes que para infección urinaria se considera que pacientes, ¿no?, menos de 24 meses de edad, sintomática si el paciente cumple con los siguientes criterios, ¿no? Una categoría A o B, y vemos que en la definición A, ¿no?, es por lo menos uno de los siguientes síntomas: fiebre, disuria, frecuencia urinaria, dolor suprapúbico, más un urocultivo positivo. Buenos días. Disculpe, acá está un médico para que pueda llenar la hojita de laboratorio. Definición. ¿Acá lo sabía? Sí. Y en la definición B, ¿no?, tenemos más de 2 síntomas de esta categoría, que podrían ser fiebre o disuria, más uno de los siguientes, ¿no? Una piuria, un conopositorio importante, un conteo cuantitativo de bacterias positivo, 2 urocultivos positivos, pero con más de 10 a las 2 unidades cromosomas de colonia, ¿no? Pero vean ustedes aquí el último punto aquí, ¿no? Diagnóstico médico y tratamiento instituido con sospecha, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, el detalle, ¿no?, más importante. No le iba a dejar una historia. ¿Qué está diciendo? El diagnóstico médico, aquí que se ha puesto aquí, nos dice que
o sea, basta que el médico le dé ese diagnóstico para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, si uno se enseña los criterios, diría, ¿no? Ah, ya necesito que el paciente tenga alguno de estos criterios, más un cultivo positivo. O si tengo alguno de estos síntomas, pero tengo piuria, tengo posituria, tengo un conteo que no alcanza cuantitativamente el nivel esperado, pero ya tengo una clínica sugerente, entonces yo le doy este criterio. Pero el tratamiento distinto con la sospecha, digamos, esa es la gran trampa, digamos. ¿No? Porque basta que un médico diga, pero para mí me parece que tiene infección urinaria. No importa no tenga ninguno de esos criterios, operativamente es una infección urinaria y se cataloga como tal. Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Obviamente la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Va a haber opiniones siempre discrepantes a veces entre los colegas y eso es completamente válido, porque lo importante es tratar de tomar la mejor decisión para el paciente, ¿no? Pero cuando hacemos el conteo y queremos medir la incidencia o prevalencia, digamos, es el punto que puede hacernos variar mucho. Porque basta que un médico le dé ese diagnóstico y bueno, se considera como tal, ¿no? Se considera como tal, por lo menos desde el punto de vista operativo o eh, para la medida de las prevalencias, ¿no? O incidencias de infecciones. Porque cuando se toma digamos, el censo, si el médico ha puesto infección urinaria, vale como tal. No importa que no tenga ninguno de los criterios aquí. Y ese es el gran inconveniente, por los cuales los datos no son completamente homogéneos a veces. Esto es para menores de 24 meses y básicamente niños, donde se incluyen básicamente hipotermia, ¿no? El apnea, la bradicardia, la letargia, los vómitos, y básicamente lo mismo después, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños van a experimentar otro tipo de síntomas. En el torrente sanguíneo, ¿no? Básicamente es el hallazgo de fiebre, el hecho de que tenga obviamente hipotensión, algún otro tipo de manifestación, más hemocultivos positivos a un germen patógeno reconocido, es decir, que sea un germen usual, ¿no? Como un estafilococo aureus, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que puede haber contaminantes en la piel. Y por eso es que en la definición B dice, uno de los criterios ya, o sea, es que tenga fiebre, escalofríos, hipotensión, y dos hemocultivos positivos a contaminantes de la piel, es decir, son estafilococos fabulosa negativos, como estafilococo epidermidis o saprofíticos, pero que sean los dos, ¿no? Que se encuentren dos de ellos, se podría dar valor, ¿no? Y en la definición C tenemos que es básicamente para niños, no igual, ya aumentamos apnea, bradicardia, algunos otros síntomas generales, y el hallazgo de los cultivos positivos. Igual, en el último capítulo, igual nos pone diagnóstico clínico y tratamiento instaurado por el clínico. No lo mismo que y casi para todas las infecciones tenemos básicamente el mismo criterio, ¿no? En caso de neumonía, igual para adultos, lo clásico de encontrar en el examen físico será, ¿no? Un paciente con expectoración purulenta o cambios en las características de puede ser también el hemocultivo positivo con hallazgo en la radiografía compatible, ¿no? Un cultivo positivo a través del aspirado transtraqueal, ¿no? O orotraqueal cuando el paciente esté intubado, o si hiciera una broncoscopía, lo cual es inusual de hacer. Y en la radiografía, pues lo más común para nosotros es que tengamos una radiografía normal, ¿no? Asociado a un esputo purulento, hemocultivo positivo por broncoscopía o aspirado transtraqueal, ¿no? Más raro la evidencia histopatológica de neumonía, ¿no? Lo cual no se hace comúnmente. En los menores de un año es básicamente lo mismo, solamente que le aumentamos más síntomas, ¿no? Apnea, taquipnea, sibilantes, bradicardia. Luego es lo mismo. Tenemos la radiografía asociado a cambios en el esputo, el hemocultivo positivo o un cultivo de aspirado transtraqueal. Y en los pacientes en ventilador mecánico, que es una condición particular dentro de las infecciones intrahospitalarias, básicamente vamos a ver
que es un esputo purulento, cambios en el esputo, ¿no? Los cultivos positivos y los aspirados a través del tubo orotraqueal, eh, a un conteo cuantitativo obviamente, pero lo importante en la radiografía es que hay que ver que los cambios sean persistentes. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el paciente está en ventilador mecánico, le anulamos digamos, el mecanismo de defensa que tiene uh, para depurar, digamos, las secreciones. Normalmente nosotros juntamos esas secreciones y nos las deglutimos o las expectoramos. Entonces, cuando una persona está con un tubo colocado en la tráquea, no tiene ese mecanismo de defensa. Entonces, estas secreciones necesariamente se van a quedar atrapadas en la tráquea o en los bronquios. Entonces, perdón, el problema es que cuando estas secreciones se quedan persistentemente en un sitio, se pueden infectar. En ese contexto tenemos una neumonía. Entonces, el hallazgo de las imágenes que puedan estar persistentemente positivas es un criterio para neumonía asociada al ventilador. No solo un hallazgo radiológico, sino la persistencia de las lesiones a nivel pulmonar. Bueno, en el caso de la endometritis, normalmente va a ser el cultivo, ¿no?, de endometrio positivo o la aparición de subinvolución uterina, normalmente en la puérpera, fiebre, dolor abdominal, perestesia uterina, secreción purulenta, ¿no? Entonces, la médica de A siempre son el hallazgo microbiológico y el B es lo que usualmente tenemos en la clínica, que es lo que muchas veces es lo único que tenemos para el diagnóstico. En la vida operatoria, en la infección superficial tenemos que compromete básicamente piel y tejido subcutáneo, ¿no?, hasta 30 días después de la intervención, pero eso puede ser variable cuando tiene una prótesis. Y si encontramos drenaje purulento por incisión, un cultivo positivo tomado de esa muestra, ¿no?, signos inflamatorios a ese nivel, ¿no?, o la apertura del cirujano de la lesión porque no hay una adecuada cierre de la herida, ¿no? En la infección profunda ya compromete fascia y músculo. Igual, puede ser normalmente 30 días posterior a la cirugía o incluso más, ¿no? Y el hallazgo pues, de signos inflamatorios, ¿no? Pus en el sitio quirúrgico, abscesos a ese nivel, signos de dehiscencia de las suturas, suturas profundos, etcétera, que también nos pueden hacer sospechar en infección del sitio quirúrgico. En las infecciones gastrointestinales básicamente va a ser diarrea, ¿no?, con la definición operativa de 3 o más deposiciones por más de 3 días, ¿no?, con o sin vómitos, asociada a fiebre, ¿no?, y en la que se excluyen otras causas no infecciosas, porque hay que recordar que la primera causa de neumonía hospitalaria o de diarrea en el hospital es por causa de medicamentos usualmente, ¿no? Excluyendo eso o las formas funcionales, podríamos plantear una diarrea intrahospitalaria que normalmente es asociada a antimicrobianos, ¿no?, una proliferación de Clostridium difficile, otro tipo de bacterias, ¿no?, que han sido seleccionadas por el uso indebido de antimicrobianos, ¿no? O también puede ser por el hallazgo de, obviamente, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y el hallazgo en el coprocultivo, ¿no?, positivo al numen enteropatógeno. Aunque eso se da más en niños en contexto de brote. Para nosotros usualmente es la proliferación de Clostridium difficile con la aparición de diarrea intrahospitalaria. Y aquí tienen el resumen. Básicamente este es un cuadro de resumen donde pueden encontrar los criterios simplificados de cada una de estas infecciones. ¿No? Básicamente son criterios operativos, que es lo que habíamos desarrollado previamente, ¿no? Y lo tienen para que lo puedan revisar. Entonces, en base a conocer un poco cuáles son estas infecciones y cuáles son las definiciones operativas que tenemos para poder sospechar en estas, veamos algunas medidas de prevención. Obviamente es un tema mucho más, más amplio, pero simplemente demos un vistazo a algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, para las infecciones urinarias que están asociadas a catéter, obviamente,
más importante va a ser la limitación del periodo de uso de la sonda, ¿no? Entonces, siempre que se coloque una sonda, tendríamos que preguntarnos, ¿es necesario que el paciente siga con la sonda? Si la respuesta es no, hay que retirar esa sonda. No puede ser que el paciente haya llegado mal, haya estado chocado, necesitamos medir diuresis, etcétera, y se haya colocado, ¿no?, en un momento dado. Pero si luego ya no se necesita, hay que retirarlo, porque sabemos que ese es un factor de riesgo para infección, ¿no? Si se coloca la sonda, hay que colocarla con buena técnica de aséptica de inserción y el mantenimiento, un circuito cerrado. Eso también será importante, ¿no? Es decir, que todo el circuito, desde que sale del meato urinario, esté en un circuito cerrado, va a ser importante para evitar esas infecciones, ¿no? Lamentablemente, por cuestiones de costos, a veces no se tiene y lo que se hace es adaptar, ¿no?, un pequeño envase de destroza, a lo cual le colocan el catéter, y eso es un factor de riesgo también para infecciones, ¿no? ¿Qué cosa no se debería hacer? Aquí tienes, ¿no? Profilaxis con antibióticos de acción sistémica, ¿no? No se necesita, no se recomienda. La irrigación de la vejiga, instilación con antisépticos tampoco. La sonda de recipiente antimicrobiano, hay sondas con recubiertos de plata o cobre, no han de utilidad. Y tampoco, digamos, una limpieza exhaustiva de la zona perineal con antiséptico, ¿no? Debe ser la limpieza usual, ¿no? En las situaciones de sitio quirúrgico, bueno, obviamente depurar la técnica quirúrgica, la buena limpieza del quirófano, la ropa de personal, también asegurar obviamente su buena limpieza y desinfección, y limitar la estadía preoperatoria del hospital. Lo ideal sería que el paciente, si es una cirugía electiva, entre al hospital 24 horas o menos antes de la cirugía y se limite el tiempo en que esté hospitalizado. Eso es lo ideal, ¿no? Una ducha preoperatoria, preparación de la piel local, está recomendado. Sí está en este caso recomendado la profilaxis, ¿no? Pero que debe ser aplicada de acuerdo a la cirugía que se le va a realizar. Recuerden, la profilaxis es solamente una dosis de antibiótico previo al procedimiento. Eventualmente se le pone alguna dosis más, ¿no? En algunos casos, si el paciente sangra demasiado, etc. Pero normalmente es esa, una sola dosis. No es continuarlo con el tratamiento durante toda la cirugía. Eso ya no es profilaxis. Y lo que no está recomendado, pues, ¿no? Eso de afeitar la zona operatoria no está recomendado. Más bien, se sabe que es un factor de riesgo para más infecciones. Las fumigaciones que se hacen eventualmente en ese contexto tampoco han demostrado, digamos, un uso importante, ¿no? Sobre la neumonía, igual la técnica de intubación y secreción de las respiraciones es importante. Limitar el periodo de uso del respirador, igual, hay que tratar siempre de ver si el paciente requiere, tratar de destetarlo lo antes posible, preferir una respiración mecánica no invasiva, ¿no? Y otros importantes también la vacunación, ¿no? El personal de salud, que la influenza sigue circulando, ¿no? Ahora también va a ser importante lo del COVID, y muchas personas pueden pasar, mucho personal de salud puede pasar la enfermedad bastante inaparente, pero puede ser un puente de contagio para los pacientes, ¿no? Seguir las normas de aislamiento, y mantener la cama a 45 grados, ¿no? No está recomendado la descontaminación del aparato digestivo, es decir, antes se decía que había que hacer una purga y usar antisépticos en esa zona, no está recomendado. Tampoco el cambio de circuito respiratorio cada 48 a 72 horas, ¿no? En los dispositivos intravasculares, igual se prefiere un sistema cerrado, limitar su uso, limpiar bien la piel. ¿Y qué nos ha recomendado? Las cremas. Nuestras cremas para la preparación local no está recomendado, ¿no? Solo una buena técnica de colocación del catéter sería lo más recomendable. Igual, si se coloca el catéter, lo que tenemos que estar preguntándonos es hasta cuándo lo necesitamos, y en caso de no necesitar hay que retirar ese catéter. Muy bien, y solamente para terminar, unas cuantas nociones sobre bioseguridad, ¿no? La bioseguridad hay que entender como las normas de comportamiento, ¿no? Manejo preventivo frente a microorganismos y van a constituir un conjunto de medidas preventivas para
la seguridad, ¿no? La salud en el ambiente hospitalario. Básicamente es cómo nos vamos a proteger nosotros en este entorno que ya hemos visto que tiene muchos factores de riesgo para infecciones, ¿no? Entonces hay dos principios básicos ahí. Universalidad. Significa que hay que considerar que todo paciente está potencialmente infectado. Entonces, si uno tiene presente esto, sabe que cuando va a abordar a un paciente siempre tiene que tener en mente que el paciente puede estar infectado. O sea, el pensamiento que tiene, y es importante eso, ¿no? Porque así no van a estar pensando, oh, este paciente de repente tiene tal cosa, no tiene tal cosa. Hay que asumir que puede estar infectado y hay que proceder de esa forma. Y por lo tanto, es tener, por lo tanto, digamos, en cuenta las precauciones estándar. ¿Qué significa eso? Que debe utilizar siempre mandil o un mandilón, mis guantes en el caso de que haya contacto con secreciones, y si tengo que utilizar un respirador en el 95, por lo menos esos tres elementos deben aplicarse siempre cuando vamos a abordar a un paciente que no conocemos. Entonces, considerar que todos están infectados y utilizar siempre medidas de precaución son principios básicos de bioseguridad, y eso tenemos que, ustedes que están en formación tienen que tenerlo siempre en cuenta estos principios. Entonces, eso es lo que decías al principio de universalidad, ¿no? Todo puede estar potencialmente infectado. ¿Qué se consideran infectantes? La sangre, algunas secreciones también, el cuerpo, pero fundamentalmente la sangre como uno de los más importantes, ¿no? Las precauciones estándar son aquellas que buscan disminuir el riesgo de transmisión y va a depender de la condición del paciente, ¿no? Aplicarlo en todas las situaciones en las que manipulamos sangre o fluido. Entonces, ¿qué implica estas precauciones? Empezamos por el lavado de manos, que es lo que se había comentado, el uso de guantes, si fuera necesario, ¿no? Barreras de protección, como ya dijimos, uso de máscaras, mandilones, ¿no? Protecciones oculares en el caso de los que van a intubar a pacientes usualmente, y las otras que ya no nos competen tanto, pero también son importantes, ¿no? Mantener el ambiente ventilado, ¿no? Y que haya buena, digamos, iluminación de preferencia natural, y todo el manejo que implica también digamos, el recojo de todo el material y los desechos que se tienen, ¿no? Que se generan en cada procedimiento. También va a ser importante. Esto ya lo conocen, básicamente es la técnica de lavado de manos. Esperamos que después del COVID ya todos conozcan más o menos son los pasos que se tienen que seguir. Como les decía, no es tanto el que tenemos que hacer, sino cómo instauramos ese tipo de medidas de forma rutinaria. Eso es lo más difícil, digamos. El uso de guantes solamente si vamos a entrar en contacto directo con alguna de estas secreciones, ¿no? Y sabemos que esto no reemplaza el lavado de manos, ¿no? Porque igual hay que lavarse y es lo más importante, y porque si uno usa guantes para todos, se convierte más bien en un vehículo de transmisión de infecciones. El uso de mandilones es básicamente proteger piel de no ensuciarse con alguno de estos fluidos o de salpicaduras, ¿no? De preferencia debe ser descartable e impermeable, ¿no? Y tendría que tener la apertura en la parte posterior, ¿no? Importante también la colocación de esta de forma adecuada. El uso de máscara básicamente es para proteger ojos, nariz, durante procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Entonces eso se ve en los pacientes, en los de UCI, por ejemplo, los anestesiólogos que intuban al paciente, o los emergenciólogos lo hacen, o los que toman muestras, también pueden tener este problema, ¿no? Entonces deberían usar ese tipo de procedimiento, ¿no? de equipo de protección. Bueno, sobre el ambiente ya sabemos que, bueno, no nos compete tanto, pero tenemos ya alineamientos sobre eso, ¿no? Debería ser obviamente con material que pueda ser limpiado, no debe barrerse, debe limpiarse, ¿no? Trapearse, tratar de no sacudir porque generamos aerosoles.
¿no? Y obviamente los pacientes que necesitan aislamiento respiratorio deben también tener la señalización, tener el ambiente adecuado para que el ambiente esté ventilado y bien iluminado, ¿no? Y son algunas medidas que son importantes en salud ocupacional. No, perdóname un segundito. ¿Aló? Sí, señor, estoy ocupado, disculpe. Aló, disculpen. ¿Se escucha? Sí se escucha, doctor. Ya, ok, disculpen. Entonces les decía que otro elemento importante es entonces cumplir estas medidas de prevención, ¿no? Y este es un problema, por ejemplo, importante cuando eh, ya ejercen la práctica clínica habitual, sobre todo se ve en, obviamente, personal joven que a veces hace procedimientos, toma muestras y a veces hace lo que están viendo ahí en la, en la fotografía, ¿no? Toman una muestra, aspiran una secreción, qué sé yo, y quieren reencapuchar la aguja. Nunca debe hacerse eso. Es una de las principales causas de accidentes laborales y que puede también ser en revestir importancia, ¿no? Por ejemplo, hace años, cuando no había tratamiento para la hepatitis C podría adquirirse de esta forma y era un problema importante, ¿no? Hemos tenido colegas que han fallecido de cirrosis y, bueno, luego han hecho cáncer incluso por hepatitis C atribuible a ese tipo de accidentes. Así que ya saben, no se reencampucha de este tipo de agujas, ¿no? Y solo para que tengan una idea, siempre cuando hay este tipo de pinchazos se tiene que tomar en cuenta cuál podría ser el riesgo de transmisión de alguno de estos virus, en este caso transmisibles por esta forma. Y vean que la hepatitis B puede ser lo más importante, ¿no? Vean que puede llegar hasta un 40%, obviamente eso depende de algunas variables como la carga viral de la persona, ¿no? Pero vean que es considerable, ¿no? La hepatitis C está como intermedio entre esa 10% y el VIH mucho menor, ¿no? La gente siempre tiene más miedo al HIV por estos pinchazos, pero no toman en cuenta que estas dos son las más importantes, ¿no? Por eso es que, por lo menos en el caso de la hepatitis B, es importante que todo el personal de salud esté vacunado, ¿no? Es, es importante y es fundamental para eh, digamos, puedan ejecutar su trabajo con más tranquilidad, ¿no? Para la hepatitis C no hay medidas preventivas todavía. Ya existe un tratamiento afortunadamente, pero todavía es bastante caro, ¿no? Y para el VIH lamentablemente es una infección crónica, sería un tratamiento de por vida. Así que hay que evitar eso. Bueno, esto ya lo hemos visto, digamos, de manera indirecta, ¿no? Siempre que tenemos que tratar de prevenir las infecciones, tenemos que saber el mecanismo, puede ser por contacto, en el caso de las secreciones sobre todo, y el de gotas, un poco por los aerosoles o las gotitas de flujo que se generan, ¿no? El de contacto, transmisión por contacto, básicamente puede ser contacto directo o indirecto, ¿no? Por tocar superficies, por dar la mano, etcétera. Mientras que para esto, obviamente, todas las precauciones que hemos visto, ¿no? Las precauciones estándar que hemos visto, dirigidas básicamente a contacto. Y en el caso de las transmisiones por gotas, digamos, eso también ha cambiado un poco con lo que hemos conocido por el SARS-CoV-2, ¿no? Por este COVID. Porque antes teníamos la dicotomía, ¿no? Gotas y aerosoles, siempre para nosotros eran esas dos cosas, ¿no? Gotas eran más de 5 micras, eso se parecía más a la influenza y se transmitía más o menos por esas gotitas que se tiene al toser, hablar o estornudar y que no suelen ir más allá de 2 metros y suelen caer.
Digamos, eso es lo que teníamos siempre como concepto, ¿no? Mientras que los aerosoles, que se da, por ejemplo, mientras que los aerosoles son menos de 5 micras y podrían aerosolizarse, es decir, podrían viajar a través del aire en distancias mucho mayores a 2 metros, ¿no? Entonces, y eso se parecía a la tuberculosis. Entonces, para nosotros era gotas como la influenza o aerosoles como la tuberculosis. Pero el COVID nos ha enseñado que no es tan dicotómico, puede haber un espectro de presentación entre ambos y dependerá de las condiciones en las que se genere. Entonces, potencialmente algunas de estas partículas se pueden aerosolizar o se pueden hacer gotas, ¿no? Entonces, un poco ha cambiado ese concepto de que solamente son gotas, porque antes cuando teníamos gotas, entonces solamente nos protegíamos con mascarillas simples y guardábamos cierta distancia. Con eso podíamos protegernos, mientras que para los aerosoles había que ponerse un N95 y igual tratar de mantener la distancia, pero sabíamos que a pesar de la distancia podían viajar hasta ese sitio, ¿no? Ahora sabemos que no es tan dicotómico y que podría haber variantes entre ambos, ¿no? Igual para gotas, ya sabemos el uso de mascarillas, sobre todo en el caso de gotas, mientras que en los aerosoles deberíamos usar un respirador en el 95, ¿no? Entonces ya sabemos que debe ir la precaución por aerosoles, ¿no? Eh, Obviamente el usar el N95 es la precaución estándar que nosotros debemos aplicar para ver un paciente con tuberculosis, ¿no? Pero hay otras medidas administrativas que son tan o más importantes que estas, ¿no? Es decir, que se cumpla la normativa. El paciente sintomático respiratorio debe pasar primero por un descarte de tuberculosis. El paciente debe tener un sistema, si está con tuberculosis o tiene sospecha de ese, tiene que ser un ambiente adecuado para eso. Es decir, que pueda tener adecuada ventilación, que pueda tener iluminación de preferencia natural, etcétera, ¿no? Pero esas ya no dependen tanto de nosotros, sino de que se cumplan estas medidas administrativas. Y si usamos el respirador en 95 debe ser de manera correcta también, ¿no? Lo ideal es que sean estas que hemos conocido toda la vida y que tienen todos los estándares, ¿no? Obviamente con la pandemia esto ha incrementado los costos y ha escaseado este producto, pero debería ser el que prefiramos, ¿no? Sobre todo en el entorno hospitalario. Muy bien, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes sobre algo sobre infecciones intrahospitalarias y bioseguridad. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para poder ayudar. Listo, no sé cómo.